Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Víctor Celis Padrón y esta es una serie de cápsulas del programa Cultura en Línea. Agradezco a la Secretaría de la Cultura y las Artes por apoyar este proyecto de divulgación del conocimiento teórico y práctico de la trova yucateca. Iniciemos. A continuación vamos a estudiar el bambuco yucateco, pero bueno, también es importante decir que no hay un solo bambuco yucateco y bueno, a continuación vamos a ver el que yo aprendí del maestro Pichán. Y bueno, también les voy a comentar acerca de otros bambucos, ¿no? Algunos dicen que el bambuco tiene en la primera corchea un silencio, pero bueno, no siempre es así, como te digo, no hay un solo bambuco yucateco, ¿no? El que yo toco, el que yo aprendí del maestro Pichán, es aquel que, como el que lo tocaba Manuel López Barbeito, y creo que me imagino que Ricardo Palmerín también así lo habrá tocado, que es con las dos primeras corcheas, digamos como acorde, y luego hacia abajo, luego bajo secundario, luego acorde y luego con pulgar todo hacia abajo. Y bueno, como te comentaba también en el video acerca de la clave yucateca, el bambuco también es un ritmo que, digamos, en su estructura armónica, rítmica, es como está en tres cuartos, pero la melodía está acentuada en seis octavos, que es una cosa como muy rara, pero bueno, así funciona en la música popular, ¿no? Entonces, la rítmica de la clave, porque también tenemos clave, esa sí tiene un silencio en la primera corchea y sería así: un, un. Y bueno, también el bajo utiliza esa misma rítmica. Por ejemplo, si estamos aquí en mi menor, estaríamos utilizando el bajo así. Es decir, también el bajo estaría utilizando la primera corchea como un silencio, luego una corchea y dos negras, ¿no? Estaríamos haciendo también siempre el arpegio del acorde en fundamental, tercera y quinta. Y bueno, también tenemos otros bambucos yucatecos, que es como el que mencionaba al principio. Hay también quien en la primera corchea le hace un chasquido. También, por ejemplo, el profesor Ricardo Vega Díaz me comentó que Juana Cereto tocaba también su propio bambuco, que era como... Por ejemplo, ¿no? Que es un bambuco un poquito más simplificado. Cada intérprete le da, digamos, su propio toque, y también sucedió en la trova yucateca que el bambuco muchas veces cuando se acompaña con la guitarra, el bajo va variando. A veces se utiliza la tercera del acorde en vez de la quinta. Por ejemplo, en el acorde de mi menor utilizamos el bajo sol en vez de utilizar el bajo si. Y lo mismo sucede en la menor, por ejemplo.
Eso sucede mucho con el bambuco, pero bueno, eso ya es de cada intérprete. Y bueno, aquí ya te presenté 3 tipos de bambucos, que es como el de López Barberito. El otro que tiene silencio en la primera corchea. El del tipo Juan Acerto. Y bueno, también te comento que los bajos también van cambiando. El bambuco se presta mucho al juego del bajo. Entonces, pues ahí ya será de cada intérprete. Pero en este curso pues lo manejamos como el bajo en la quinta. Entonces, no en la quinta cuerda, sino en la quinta del acorde. Entonces, ahora vamos con un ejemplo práctico. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.